Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, nuestra Madre Inmaculada, ruega por nosotros en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenos días a todos. Entonces comenzamos la conferencia en el día de hoy. Digamos que el Papa Gregorio XIII, 1572, empezó a cumplir todos los dictámenes del Concilio de Trento con San Pío V y Gregorio XIII. Empezaron, y con San Carlos Borromeo, que fue el adalid de los seminarios. Entonces ya habíamos comentado eso, y la personalidad de San Carlos Borromeo. Bien, después de eso viene el Concilio Vaticano I, el año 1869-1870. Vaticano I, 1879. 1870, 69, 70, 1869, 1870. Lo principal de este concilio fue la infalibilidad del Papa y la discusión sobre el Papa. La mayoría estaban de acuerdo, todos estaban de acuerdo, pero el Papa Pío IX lo hizo Pío IX, lo convocó y lo hizo Pío IX. El Papa Pío IX, que hoy es santo, ¿no? Bueno, el Papa Pío IX. Entonces ratificó todo lo de los concilios anteriores sobre el celibato sacerdotal. Hay que hacer notar que en este periodo entre el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano I de 1962, Vaticano II, 1962. Hasta esa fecha, después del Vaticano, es decir, desde el Concilio de Trento pasando por el Vaticano I hasta el Concilio del Vaticano II, no tenemos nada especial que decir y que agregar sobre el celibato. La Iglesia ya tiene el celibato en todos los seminarios. Eso es una gran cosa. Como se multiplicaron los seminarios, entonces la formación intelectual y espiritual de los seminaristas fue extraordinario. Entonces tenemos un periodo de la Iglesia extraordinario, que tiene sus dificultades y tuvo sus dificultades y problemas con la Revolución Francesa y con Napoleón Bonaparte, pero que la Iglesia salió airosa y se multiplicó. Y tenemos que decir también que los seminarios, con la formación intelectual y espiritual que les dio el Concilio de Trento, eso fue lo importante del Concilio de Trento, la disciplina eclesiástica, la formación sistemática, intelectual y espiritual de todos los consagrados al Señor en la vida religiosa, especialmente los seminaristas para el sacerdocio. Entonces salieron obispos y sacerdotes extraordinarios en estos siglos y no tenemos ninguna contestación. Seguramente no vamos tampoco a decir que el 100% cumplían el celibato, pero también es cierto que la gran mayoría cumplía el celibato, tanto religiosos como sacerdotes del clero secular. Bien, entonces el Vaticano I ratifica el celibato y llegamos al Vaticano II, que termina el Papa San Pablo VI, y no sé si me acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué sucedió aquí en este momento? Que después del Concilio de Trento, el Concilio de Trento ordenó la creación de seminarios y ojalá cada obispo con su propio seminario. Y eso dio un auge y una fuerza a la Iglesia increíble, increíble. Por eso la fundación de muchas comunidades,
a partir del siglo XVI. De 1500 de 1500 a 1600 hubo comunidades extraordinarias fundadas en la iglesia para la vida misionera, entre ellos los jesuitas, ¿no? Que dieron gran renombre a la iglesia y gran fuerza a la iglesia. Entonces tenemos que el celibato pasa hasta nuestro siglo, pasa hasta el siglo pasado, muy bien en todo sentido, y da una fuerza y una formación extraordinaria. Viene, no sé si hay un documento del Papa Benedicto, del Papa Pablo VI sobre la castidad. No sé, pero fuera bueno averiguar. Creo yo que de pronto había, algún documento del Papa Pablo VI, pero sí lo hay del Papa Juan Pablo II. Entonces vamos hoy a comentar ese texto tan hermoso del Papa Juan Pablo II. Hay que advertir que para el Concilio Vaticano II había en la Santa Sede 72.000 peticiones de sacerdotes para retirarse del sacerdocio y pedir la dispensa del celibato eclesiástico, más bien retirarse de la iglesia. 72.000 peticiones. El Papa Pablo VI sufrió con eso. Y el Papa Pablo VI, el Concilio Vaticano II, oí o leí por ahí que no había querido que el concilio tocara el problema del celibato y que le iba a dar una instrucción especial, ¿cierto?, sobre el celibato. Y seguramente temió por la propaganda mundial, de pronto en contra. Entonces el Papa creyó más prudente que no se tratara el problema, pero faltó ahí eso debió haberse hecho. A ver. Sí. Padre, dice que la Humanae Vitae es de Pablo VI y habla de, o sea, tiene parte de la Humanae Vitae. Humanae Vitae. Muy bien, aquí tenemos pues, como dice el joven, que Pablo VI escribió el Humanae Vitae, sí, y allí habla del celibato eclesiástico. Lo comentaremos en la próxima conferencia. Entonces el Papa temió que de pronto abrir la puerta se abría una controversia contra el celibato, debido a la época moderna, y que ya había 72.000 peticiones de sacerdotes pidiendo la dispensa más bien y el retiro que continuar con el celibato eclesiástico. Es decir, que la crisis viene desde antes, es decir, pudiéramos decir que después de Pío II y Juan XXIII vino la crisis del celibato. Es que 72.000 peticiones en la Iglesia Católica para retirarse del sacerdocio es significativa y hay que tener consideración. Entonces, el concilio no se ocupó de eso y del matrimonio, de dos cosas, del celibato y del matrimonio, en forma práctica, disciplinaria, como lo hizo el Concilio de Trento, estudiar el problema, ver las dificultades y ver las soluciones. Entonces eso saltó, pero entonces viene el documento de Pablo VI y lo veremos después. Yo traje hoy el de Papa Juan Pablo II, muy hermoso, llama Redemptoris Donum, el don de la redención, en una forma teológica magistral. No hay duda de que ese pontífice, como dice aquí esto sobre el Papa Juan Pablo II, dice aquí lo del Papa Juan Pablo II, oigan lo que dice, la figura del Papa Juan Pablo II. Y subcircular a todos los sacerdotes del mundo sobre la castidad y el celibato sacerdotales con la obligación de renovar sus votos los jueves santos de cada año, pone a Juan Pablo II como el Papa de las decisiones y aún más, se ha reservado la facultad de dispensar a los sacerdotes que quieran dejar su ministerio. Y el elogio que hace la historia sobre el Papa Juan Pablo II es esta. No hay duda de que el Papa Juan Pablo II es la cima del pontificado católico. No hay duda. No hay duda de que es la cima del papado. Entonces tenemos aquí las palabras de él en esta redención es don. El don de la redención llama la encíclica, exhortación apostólica. Cuando un pontífice saca una encíclica o dice exhortación apostólica, es el documento importante de la Santa Sede, donde da la doctrina verdadera de la Iglesia.
Dice aquí primero el saludo, salude y el nombre a todos los fieles. Después dice vocación. ¿Cuál es la vocación? Jesús poniendo en él los ojos le amó. Si quieres ser perfecto, tendrás un tesoro en el cielo. La encuentro del Señor con el joven rico. ¿Cierto? Bueno, la vocación. Consagración. La profesión religiosa es una renovación más plena de la consagración bautismal. La profesión religiosa es una expresión más plena de la consagración bautismal y esa alianza del amor esponsal. Esto es muy importante. Cuarto, consejos evangélicos, donde habla el Papa. Economía de la redención, participación en el anonamiento de Cristo. Y quinto, castidad, pobreza y obediencia. Sexto, amor a la iglesia. Amor a la iglesia. Y séptimo, conclusión. Vamos que este es el documento maravilloso que vamos a comentar en el día de hoy. Primero, la vocación. La persona que entra sin vocación al seminario no necesariamente no tiene vocación. No, él cree que no tiene vocación. Pero el hecho de estar en la casa religiosa y estar allá donde se forman sacerdotes ya es un llamamiento de Dios. Eso es indudable. Si yo estoy en esta casa y esta casa es de Dios, pues ¿a qué vine yo aquí? Por algo he venido yo aquí. Entonces, la vocación. Ahí tenemos Jesús poniendo en él los ojos, le amó. Entonces, ¿cuál es el pasaje de la vocación que nos da Juan Pablo II? El del Evangelio. Jesús poniendo en él los ojos le amó y le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende cuanto tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos y ven y sígueme. Aunque sabemos que estas palabras dichas al joven rico no fueron acogidas por él, sin embargo su contenido merece una atenta reflexión. Estas nos presentan efectivamente la estructura interior de la vocación. El joven rico no la aceptó, pero significa, dice el Papa Juan Pablo II, la estructura interna de la vocación. ¿Cuál es la estructura interna de la vocación? Como dijéramos, la columna profunda de la vocación es seguir al Señor. Vende todo lo que eres y ven y sígueme. Es el llamamiento del Señor. Por eso vuelvo a decir que esté en el seminario o esté en una casa religioso o religiosa, ya entendemos que tiene un llamamiento del Señor. Y el Señor puso en él los ojos y le gustó. Yo he cumplido todo desde niño, dijo el joven. Entonces el Señor dice el Evangelio que lo miró con especial cariño. Bien, Jesús poniendo en él los ojos lo amó. Este es el amor del Redentor, un amor que brota de toda la profundidad divino-humana de la redención. En él se refleja el eterno amor del Padre que tanto amó al mundo que le dio a su unigénito, Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. El Hijo, lleno de ese amor, aceptó la misión del Padre y Espíritu Santo y se hizo Redentor del mundo. Entonces nos llamó a la misma vocación de Él, de la entrega de Él al Padre. Pues aquí tenemos lo que es la vocación. El amor al Señor. Carísimos jóvenes que me están escuchando y todos los que me están escuchando por el computador, yo creo que hay necesidad de insistir en esto. El que viene a la vida religiosa, viene es para amar al Señor y entregarse al Señor. Estas casas son sagradas y son para eso. El que viene al seminario o a la vida religiosa no es para ser conocido, no. No es para tener mucha ciencia, no. No es para tener dinero, no. No es para amarse a sí mismo, no. Es para entregarse al Señor, para seguir al Señor. Porque el Señor fue el que llamó al joven y le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Lo importante es el seguimiento del Señor. El amor abarca a toda la persona, espíritu y cuerpo, sea hombre o mujer, en su único e irrepetible yo personal. Aquel que dándose eternamente al Padre será a sí mismo en el misterio de redención, ha llamado al hombre a fin de que éste a su vez se entregue plenamente a un
particular servicio a la obra de redención mediante su pertenencia a una comunidad fraterna reconocida y aprobada por la Iglesia. Bien, ¿acaso no son eco precisamente de esta llamada las palabras de San Pablo? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que por lo tanto no os pertenecéis? Habéis sido comprados a precio. Entonces el Papa inserta inmediatamente la frase sobre la entrega personal al Señor, del cuerpo personalmente, cuerpo y espíritu, dice él, espíritu y cuerpo. El amor abarca toda la persona humana, espíritu y cuerpo. Bien. Y después dice claramente, la respuesta a esta llamada es pues una opción libre. Habéis escogido a Jesús de Nazaret, el Redentor del mundo, escogiendo el camino que Él os ha indicado. Es el seguimiento del Señor. Entonces, en cualquier dificultad que ustedes tengan, todos los que están escuchando, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas, pues en cualquier dificultad seguimos al Señor. Eso ejemplo lo dieron todos los santos, seguimos al Señor. Entonces tenemos dos entregas que las vuelvo a repetir, que ya les expliqué a estos jóvenes que me están escuchando aquí en la clase, dos cosas. Yo renuncio a mi voluntad, a la libre voluntad mía, con la obediencia, la sacrifico voluntariamente en manos de un superior. Y yo renuncio a todos los placeres de la carne por amor al Señor. El que pueda entender, que entienda, dijo el Señor. Hay eunucos que decían a sí mismo por el reino de los cielos. Le renunciamos a la libertad y renunciamos al gozo de los placeres de la carne. Muy claro está aquí también explicado por el pontífice. La respuesta a esta llamada es pues una opción libre. Habéis escogido a Jesús de Nazaret, Redentor del mundo, escogiendo el camino que Él os ha indicado. Y ese camino, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que por lo tanto no os pertenecéis? Habéis sido comprados a precio. Esto no lo entiende el mundo naturalmente, que está en el materialismo, pero nosotros los religiosos entendemos muy bien esto. Si quieres ser perfecto, oigan pues, ¿cuál es la misión? El ser perfecto con el Señor. Hemos escogido un camino diferente. Hemos escogido servir al Señor. Si quieres ser perfecto, el Señor le dijo. El joven le contestó, he cumplido los mandamientos desde niño. El Señor dijo, una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Le dijo el Señor, si quieres ser perfecto. Así pues, la llamada a la perfección pertenece a la esencia misma de la vocación cristiana. Todos los cristianos bautizados por el mero bautismo estamos llamados todos a la santidad, al llamamiento hacia el Señor, por la consagración. Todos nosotros estamos consagrados al Señor. Y eso lo pensamos muy bonito. Casi nunca pensamos, yo estoy consagrado al Señor. Y eso está una razón para eludir las tentaciones. Yo estoy consagrado al Señor. Yo estoy consagrado al Señor en cuerpo y alma, como dijo San Pablo. Vuelvo y repito, así pues la llamada a la perfección pertenece a la esencia misma de la vocación, la llamada a la perfección, es decir, a ser santos y mejores. Es en esencia la misma vocación cristiana. En base a esta llamada conviene comprender también las palabras de Cristo dirigidas al joven del Evangelio. Estas están unidas de modo particular al misterio de la redención del hombre en el mundo. Esa es la idea de Juan Pablo II, que nuestra vocación está unida a la redención del género humano. Eso es propio de Juan Pablo II. Nadie había escrito esta cuestión. Eso es propio del Papa. Eso es propio del Papa, que era teólogo. Nosotros venimos a una vocación a seguir al Señor, pero estamos metidos ahí en la redención del género humano. Para redimir al género humano, seguimos al Redentor del género humano. Bien. Al mismo tiempo, estas palabras se pueden entender de manera más amplia y en un cierto sentido esencial. El maestro de Nazaret invita a su interlocutor a renunciar a un programa de vida en cuyo primer plano está la categoría de la posesión, la de tener, y en cambio le invita a aceptar un lugar
en un programa centrado sobre el valor de la persona humana. Si quieres ser perfecto, con toda la trascendencia que lo caracteriza. Entonces, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. Tendrás un tesoro en el cielo. Tendrás un tesoro en el cielo. ¿Qué fue lo que preguntó San Pedro al Señor? Y nosotros que lo hemos dejado todo, por decir que yo había dejado una canoa nomás. Había dejado una canoa y las redes. Era pescador, no dejó más, no tenía más. Pero dijo así, y nosotros que lo hemos dejado todo lo que era para nosotros y que hemos seguido, entonces ¿qué nos tocará en el reino de los cielos? Y fue cuando el Señor dijo, vosotros sentaréis en 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. El reino de los cielos. La promesa del seguimiento al Señor es el reino de los cielos. No riqueza personal, no fama personal, no ciencia en el mundo, nada de las cosas de la tierra, sino el cielo. Esa es la recompensa del Señor. Tercer punto, consagración. La profesión religiosa es una expresión más plena de la consagración bautismal. La consagración. Estamos que tenemos consagración. La profesión religiosa es una expresión más plena de la consagración bautismal. San Bernardo de Claraval presidió la consagración de 900 monjes en 300 conventos que él fundó. Una cosa excepcional y especial en la Iglesia de Dios. Con razón, pues, la historia lo llama el último padre de la Iglesia, siendo que existió mucho tiempo después de los padres de la Iglesia. Pero le llaman a él el último padre de la Iglesia, por el trabajo y por la perfección de su predicación, el doctor de la Iglesia. Bueno, entonces tenemos aquí consagración al Señor. Si esta consagración al Señor la pensamos permanentemente, nos es motivo de mucha perfección. Estoy consagrado al Señor. Que me choque este superior, estoy consagrado al Señor. Que vino esa tentación, estoy consagrado al Señor. El pensamiento de que estamos consagrados al Señor es un momento muy especial. Bien, entonces esa consagración al Señor. ¿No nos invitan quizás a esto las otras palabras del apóstol en la carta a los romanos, que repetimos y meditamos muy a menudo? Os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, grata a Dios. Este es vuestro culto racional. Hay un culto racional y hay un culto perverso del cuerpo. Y es el racional, ofrecerle al Señor el cuerpo. Y el otro, el del mundo, con la explotación del cuerpo como si fuera una mina externa, una mina de oro. Bien, os ruego pues, hermanos, dice San Pablo, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa y grata a Dios. Este es vuestro culto racional. En estas palabras resuena como un eco lejano de aquel que, viniendo al mundo y haciéndose hombre, dice al Padre, me has preparado un cuerpo, heme aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Juan Pablo II entonces une ahí a eso mismo, pensando en lo que había dicho el apóstol. Tenemos aquí pues esto, muy importante. Consejos evangélicos. ¿Cuáles son los consejos evangélicos? Pobreza, castidad y obediencia. Se llaman consejos evangélicos. Entonces tenemos aquí una expresión maravillosa del Papa en esta cuestión. Es economía de la redención. Mediante la profesión se abre ante cada uno y cada una de vosotros el camino de los consejos evangélicos. En el Evangelio hay muchas exhortaciones que sobrepasan la medida del mandamiento, indicando no solo lo que es necesario, sino lo que es mejor. Tenemos cosas necesarias en la fe, los mandamientos. Esas son cosas necesarias. Pero las cosas más perfectas, seguir al Señor en todo. Eso es lo más perfecto. Tenemos cosas necesarias, sino lo que es mejor. Así, por ejemplo, la exhortación a no juzgar, a prestar sin esperanza de remuneración, a satisfacer todas las peticiones y deseos del prójimo, a invitar al banquete a los pobres, a perdonar siempre y tantas otras. Sí, siguiendo la tradición,
la provisión de los consejos evangélicos se ha concentrado sobre 3 puntos especiales: castidad, pobreza y obediencia. Vuelvo a repetir, porque antes en la primera parte, una sola vez, es mejor repetirlo. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa bellísima, dice: hay cosas que no son de obligación, sino de perfección. No es necesario, sino lo que es mejor. ¿Qué es mejor? Así, por ejemplo, el Señor nos exhorta a no juzgar. Es mejor que hablar. A prestar sin esperanza. Eso es. A satisfacer todas las peticiones, deseos del prójimo. A invitar al banquete a los pobres. A perdonar siempre. Y otras más. Esas son de perfección. Esas son de perfección. Si siguiendo la tradición, la profesión de los consejos evangélicos se ha concentrado sobre 3 puntos: la castidad, la pobreza y la obediencia, tal costumbre parece poner de relieve, de un modo suficientemente claro, su importancia de elementos clave y, en un cierto sentido, compendio de toda la economía de la salvación. Todo lo que el Evangelio es consejo entra indirectamente en el programa de aquel camino al que Cristo llama cuando dice: sígueme. Cuando el Señor dijo sígueme, no solamente habla de los mandamientos, sino de todos los consejos que Él estaba dando, ¿sí? De toda la enseñanza que Él estaba dando. Sígueme. Bien, entonces tenemos la participación en el anonamiento de Cristo. Entregándonos al Señor, nos anonadamos, nos aniquilamos. Es que es verdad, yo renuncio a mi voluntad, yo renuncio a mi libertad, yo renuncio voluntariamente a mi libertad. Ese es un sacrificio muy grande. Yo renuncio al gozo del cuerpo, es un sacrificio muy grande. Yo renuncio a toda vanidad, es la humildad, es otro sacrificio grande. Entonces es el seguimiento del Señor. Ahora hablan de cada uno en particular y aquí nos interesa lo que dice sobre la castidad. ¿Qué dice sobre la castidad? El perfil pascual de esta llamada se reconoce bajo diversos puntos de vista en relación con cada consejo. Es en efecto, según la medida de la economía de la redención, como que hay que juzgar y practicar aquella castidad que cada uno de vosotros ha prometido mediante el voto, junto con la pobreza y la obediencia. En esto se contiene la respuesta a las palabras de Cristo, que son a la vez una invitación. Y hay eunucos que asimismo se hicieron tales por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Dijo el Señor. El que pueda entender, que entienda. Precisamente Cristo había subrayado: no todos entienden esto, sino aquellos a quienes ha sido dado. Estas últimas palabras ponen en evidencia que esta invitación es un consejo de mayor perfección. Es un consejo, no es para todos, y todos los días allá. No es para todos. Entonces, ya hay dificultades en momentos precisos. Hay seminaristas que llegan a un punto donde yo no soy para esto, yo no soy para esto, yo no soy capaz de esto, tal cosa. Es una invitación al reino de los cielos. Y hay eunucos que asimismo se hicieron tales por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Precedentemente Cristo había subrayado: no todos entienden esto, sino aquellos a quienes ha sido dado, porque es un consejo de perfección. Te falta algo, dijo el Señor al joven, te falta algo. ¿Qué será? Va y vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme. El seguimiento del Señor. Entonces, en este momento en que hay una relajación de las costumbres y en que hay de pronto un olvido de todos estos principios religiosos, debemos recordarlos con gran cariño y sinceridad, las verdades fundamentales de la fe en este punto de la castidad. Bien, ¿qué nos dice más el pontífice, y digámoslo así, sobre la castidad? Dice: quien elige el matrimonio hace mejor. Dice así. Se trata aquí, como se sabe, de la castidad en el sentido de hacerse eunucos para el reino de los cielos. Es decir, se trata de la virginidad como expresión del amor esponsal por el Redentor mismo. Aquí viene, oiga, amor esponsal por el Redentor mismo. Es decir, que la iglesia se compara como una esposa y el Redentor como esposo.
amor esponsal. Quien elige el matrimonio, en este sentido el apóstol enseña que hace bien quien elige el matrimonio y hace mejor quien elige la virginidad. El célibe se cuida de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. La mujer no casada y la doncella solo tienen que preocuparse de las cosas del Señor, de ser santa su cuerpo y su espíritu. Aquí tenemos pues muy claro que el apóstol San Pablo dice muy claro, el que quiera casarse hace muy bien, pero el que quiera guardar virginidad hace mejor. Entonces es la castidad, ¿sí? Aquí tenemos la explicación del apóstol. Bien. El hacerse eunucos en el reino de los cielos, en efecto, no es solo una libre renuncia al matrimonio y a la vida de familia, sino que es una elección carismática de Cristo como esposo exclusivo. Y ahora recuerdo leyendo aquí a Juan Pablo II lo que dijo San Ignacio de Antioquía, que el celibato era un don y una gracia de Dios, un carisma, que era un carisma. Y decía, si tú tienes el carisma de la castidad, no te vayas a creer superior al obispo, a los célibes, ¿cierto? A los sacerdotes célibes. De pronto les daba soberbia porque por ser célibes los prefería más la gente. Entonces, si tú tienes castidad, es un carisma que el Señor te ha dado. No te vayas a creer y no te vayas a dar, que no te vaya a dar soberbia, que no te creas superior al obispo. Entonces, hace bien quien elige matrimonio, hace mejor el que elige la virginidad. El célibe cuida las cosas del Señor, el célibe. Allí indicamos cómo los célibes, los sacerdotes con su celibato, se dedicaron al apostolado y fueron esos misioneros extraordinarios. No hay duda de que la evangelización del mundo le tiene una deuda muy grande al celibato sacerdotal, debido a eso. Bien. Mediante ello, las personas consagradas realizan la finalidad interior de toda economía de la redención. En efecto, esta finalidad se expresa en acercar el reino de Dios a su definitiva dimensión escatológica. A través del voto de castidad, las personas consagradas participan en la economía de la redención mediante la libre renuncia a los gozos temporales de la vida matrimonial y familiar. Por otra parte, precisamente en su hacerse eunucos para el reino de los cielos, llevan en medio del mundo que pasa el anuncio de la futura resurrección. Llevan el anuncio en medio del mundo que pasa el anuncio de la futura resurrección y de la vida eterna, de la vida en unión con Dios mismo mediante la visión beatífica y el amor que contiene en sí e invade íntimamente todos los demás amores del corazón humano. Tenemos pues lo que dice el Papa en esta Redentionis Donum, el don de la redención sobre la castidad y la entrega a nosotros al Señor. Digamos para terminar esta conferencia, que estas palabras de estos últimos pontífices vienen muy bien en un momento de tanto materialismo y que no hay duda de que este materialismo difundido por los medios de comunicación perjudica gravemente las enseñanzas que estamos dando, que podemos dar a la juventud, tanto masculinas como femeninas, en todo el mundo. Entonces, pidamos al Señor que este don sea visto por todos y que lo vean como un carisma del Señor. Terminamos pues la conferencia el día de hoy y la próxima vez hablaremos de lo que dijo Benedicto XVI también en forma muy teológica sobre este particular de la castidad cristiana y el celibato sacerdotal.